Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones. Shabbat Shalom, bendecido sábado para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en gran manera. Damos gracias al Padre por este día. Damos gracias a Dios por este día maravilloso. Un día de sol, más allá de que hay algunas nubes, pero está re lindo el día afuera. Gente, día 28 ya de nuestra espera, de nuestro camino hacia Shavuot, ¿sí? Y vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo en expectativa, pero también vamos estudiando y vamos aprendiendo y vamos viendo acerca de lo que Yeshua enseñaba a su pueblo. Gente, hay algo clave que tenemos que conocer y tenemos que identificar. Muchas veces en nuestro pensamiento, en las ideas que tenemos preconcebidas, en lo que hemos dejado que se establezca en nuestra mente, ¿sí? Amada mía, ¿cómo estás? Buen día, bendiciones. Tenemos una lucha, ¿no? En el sentido de cómo vemos el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto, ¿no? Con las enseñanzas de Yeshua o con el Nuevo Pacto. Y en nuestra mente se ha hecho esa división, ¿no? de lo antiguo, lo pasado y lo nuevo. Muchos tienen la idea de que cuando Yeshua vino, abolió aquello, ¿no? Cuando Yeshua vino, simplemente, a ver cómo lo digo, como que canceló o abolió o dio por finalizado, ¿sí? El antiguo pacto. ¿Me entienden? Y cuando lo buscamos en la Biblia, nosotros tenemos una hojita al principio que dice Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, y después como a la mitad, pasadita la mitad, tenemos otra hojita, ¿no? Donde dice Nuevo Testamento, ¿no? Hay una división, hay una hoja, ¿sí? Que divide aquello con esto otro. ¿Cómo estás, Zulma? Buen día, bendiciones para vos y para Silvi. Y ahí está muchas veces el problema. Gente, el Nuevo Testamento no es otra cosa que la continuidad de aquello. No hay una línea divisoria, no debería haber una separación entre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Nunca fue la idea de Dios, ¿sí? Aunque nosotros tengamos esa idea establecida hoy en nuestras mentes y por ahí preferimos leer el Nuevo Testamento porque no entendemos el Viejo, tenemos que tener ese cuidado. Si nosotros estudiamos y vemos de dónde parte esa división, nos vamos a ver que un tal Marción de Sinope, búsquenlo por favor para tener una idea, este Marción de Sinope, lo podés encontrar allí en Wikipedia, fue él quien hizo la división, la separación. Porque él habla, escuchen esto, este Marción, la teoría o la doctrina del marcionismo, disculpen porque ahí del marcionismo, porque no es con X, es con C, Marción, está la doctrina o el pensamiento marcionista, que habla
de que hay un Dios soberano, hay un Dios poderoso, un Dios desconocido y ajeno para el mundo, que se vino a dar a conocer a través de Jesucristo a los judíos, ¿sí? Pero que también allí y en oposición, escuchen este pensamiento de él mismo dice de que conjuntamente o juntamente con este Dios desconocido y ajeno, hay otra deidad llamada el Demiurgo. Una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si ustedes lo leen, lo van a descubrir. Llamada el Demiurgo. Y este Demiurgo también viene a ser una deidad que vino a crear, que también es un Dios creador, ¿sí? Un Dios constructor, un Dios maestro, que está de alguna manera en oposición, ¿no? Como que si en el cielo hubieran dos dioses, ¿sí? Que están en oposición entre sí, y que uno creó el universo, ¿sí? El universo y todo lo que podemos llegar a decir hoy que desconocemos, el sol, las estrellas y los agujeros negros y cuantas cosas, ¿no? Y que este otro, el Demiurgo, vino a crear este universo que conocemos, ¿sí? Que vino a crear la parte material, por así decirlo. Entonces se ha hecho como una división, una separación entre lo material y lo espiritual, ¿sí? Hay como esto separado. Bueno, eso es el famoso dualismo. Si ustedes lo han escuchado por ahí, un pensamiento gnóstico, ¿sí? Que tiene que ver con el dualismo. Dos dioses, dos seres constructores y creadores, ¿ya? Y que cada uno tiene como una idea diferente. Y que al aparecer Jesús a manifestar a ese Dios ajeno y desconocido, entonces tienen que dejar una clara división, una clara separación entre aquel Dios desconocido y ajeno y entre Jesús que viene a dar a conocer a este Dios. Y lo loco, ¿no? Porque cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, o tal vez ahora, cuando vos estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, parece loco, parece algo que voy a decir, no me cabe en la cabeza esa idea. Pero gente, lamentablemente muchas veces es la idea que hoy tenemos. Y muchas veces la idea que el cristianismo tiene, ¿sí? De cómo yo veo el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Hay un antiguo pacto? Claro que sí. Hay un antiguo pacto, un pacto que fue quebrantado por nuestros padres. Quienes ya hemos adquirido la identidad de Israel como pueblo del Eterno. Recuerden que si nos vamos a Romanos 11, nos habla acerca del olivo, perdón, se me fue un poquito la idea, nos habla acerca del olivo. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? No, en ninguna manera. Y nos habla de que nosotros como gentiles, como un pueblo que no teníamos pacto, como un pueblo que no teníamos nada que ver con Dios, que estábamos lejos y ajenos a Él, ¿sí? Por nuestra fe en Yeshua, por aceptar el señorío de Él sobre nuestras vidas, entonces venimos a ser injertados en ese olivo, venimos a ser injertados en Israel, no en aquel Israel como nación que está allí en el Medio Oriente, sino en Israel como pueblo de Dios, como pueblo del Eterno. Claro, es parte, cielo, es parte de la doctrina dualista, es parte del dualismo, ¿sí? Vuelvo a decir, un pensamiento gnóstico. Entonces, gente, muchas veces tenemos ese pensamiento hoy en nuestras cabezas, ¿sí? Lamentablemente. Dentro del pueblo de Dios tenemos
tenemos esa idea, ese pensamiento. Susana, buen día, ¿cómo estás? Bendiciones. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, gente, porque tenemos pensamientos gnósticos. Y el pensamiento gnóstico, o sea, el gnosticismo tiene que ver con el conocimiento. Donde, escuchen esto, el gnosticismo, los gnósticos ponen el conocimiento por encima de la fe. Ponen el conocimiento por encima del sacrificio de Yeshua, de su sangre. ¿Me entienden? Donde yo soy salvo, escuchen esto, ¿sí? En sí, haciendo un resumen del gnosticismo, ellos ponen ellos dicen, creen en esto, en que sos salvo por cuánto conocimiento tengas de ese Dios, de su plan, de su diseño, ¿sí? Por encima, o mejor dicho, soy salvo por el conocimiento, para hacer un resumen y no extenderme demasiado en esto. Ellos dicen que sos salvo por el conocimiento que tengas y no por tu fe en Yeshua. ¿Entienden? Tu fe en Yeshua, el aceptar su sacrificio, no te alcanza. Ese es el pensamiento gnóstico. Y del gnosticismo entonces parten, ¿sí?, estas corrientes como el sincretismo, como el dualismo, que, gente, tremendo. Esto hoy, cómo ha permeado las iglesias evangélicas, el pensamiento de los cristianos. Y es tan claro cuando no leo el Antiguo Testamento porque no lo entiendo, ¿sí? Y solo me dejo llevar o solo leo lo que entiendo, lo que mi mente puede llegar a recibir, a entender. ¿Entienden? Amén, Moni, amén. Muchas gracias. Shabbat Shalom también para vos. Un abrazo gigante para vos y los tuyos. ¿Sí, gente? ¿A qué voy con esto? Que si seguimos con la lectura de Mateo, y a mí me gusta muchísimo realmente poder encontrar estas cosas en la Biblia, y las encontramos por medio de la lectura, y las encontramos por medio de nuestro estudio, de nuestro análisis, ¿sí? Si no, lo pasamos de largo y no nos damos cuenta. Y a mí me gusta porque hace un montón de tiempo que estoy hablando y no puedo salir acá del capítulo 4, 5, 6, ¿no? Y eso es lo maravilloso, cómo las escrituras se abren delante de nuestros ojos cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a profundizar, cuando desechamos las ideas gnósticas, cuando desechamos la idea de que como Antiguo Testamento esto está atrás, esto ya pasó, esto está abolido, esto ya fue cambiado por Jesús, esto ya vino a ser parte del pasado. No, cuando sacamos eso de nuestra mente y vemos y leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis como un todo, ¿sí? Como un todo, sin hacer esa división, entonces nos damos cuenta de que no hay un Dios como lejano y desconocido, sino que como nuestro Padre, ¿sí?, quiere, y es su intención, revelarse, mostrarse, ¿sí?, al mundo entero. Va a haber algunos que van a creer en Él y va a haber otros que no van a creer en Él. Pero lo que Él quiere es revelarse a nuestras vidas. ¡Ey! Eso lo podemos decir vos, yo, lo podemos contar. De que como un día no tenemos ni la menor idea de Él, pero cómo a través de una u otra situación Él se manifestó, Él se mostró. Él nos rodeó con su amor, nos conquistó, salió a nuestro encuentro, fue a buscarnos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? Entonces, tengo que tener ese cuidado. Y de poder identificar en mi vida
en esta cabecita todo aquel pensamiento, toda aquella idea, toda aquella fortaleza que no corresponda a la voluntad de mi Padre. Nati, buen día, bendiciones. ¿Se entiende? Tengo que hacer una... yo cada tanto, hace poquito, yo acá en el campo, hay una pieza, hay una construcción, una piecita que yo la considero como la pieza o la sala de incubación, ¿sí? Bueno, esa piecita en este momento tiene 2 incubadoras, tiene 2 tandas de pollos que han nacido en diferente época y hasta hace algunos días atrás había de todo un poco. Había cosas de la pileta, había de la pileta donde nadan los chicos, donde se bañan los chicos, había algunos calzados que no usábamos. Entonces vos entrabas a esa piecita y si bien estaban las incubadoras funcionando, pero también había otras cosas que no tenían nada que ver con la incubación, que no tenían nada que ver con la crianza de pollos, ¿sí? Entonces no me gustaba eso. Y me tomé algunas horas de esta semana para hacer esa limpieza profunda, para sacar todo lo que no tiene que ver con la sala de incubación, todo aquello que no tiene que ver con las incubadoras y los pollitos afuera, a otro lado, a otro lugar. Entonces hoy entras a esa piecita y solo vas a ver una caja con pollitos pequeños, en otro lugar una tanda de pollitos más grandes, las 2 incubadoras funcionando, ¿sí? Algunos huevos que están ahí esperando ser incubados. O sea, todo lo que está hoy dentro de esa piecita tiene que ver con una sola cosa. Pero eso requirió una limpieza profunda. Eso requirió tuve que abrir la puerta, abrir la ventana, ¿sí? Para que saliera el polvillo y poder sacar afuera todo lo que no tiene que ver con aquello. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras cabecitas, gente. Hacer un profundo análisis de lo que creo, de lo que pienso. ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es mi pensamiento del antiguo pacto? Si yo tuviera que resumir, si yo tuviera que contarle a alguien cuál es mi idea del antiguo pacto, ¿qué yo diría? Ahora, lo que yo diría viene viene en la línea de enseñanza, viene en la línea del plan de mi Padre Celestial. ¿Qué pienso yo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es mi pensamiento? Si tuviera que explicarlo, ¿qué diría? Y nos vamos a dar cuenta que aquí dentro, gente, o hay mucha ignorancia o hay mucho gnosticismo. Hay mucho dualismo, mucho sincretismo. No, sí, yo pienso que... Y empezamos a mezclar cosas que son antagónicas entre sí. A mezclar cosas que no tienen ningún fundamento. ¿Me entienden? Cuando empezamos a leer, a investigar, decimos, wow, mirá lo que pienso, mirá lo que creo. Entonces, el problema de yo tener una mezcla en mis pensamientos entre lo que yo, Mauricio, cree, en lo que la palabra dice, y entre el gnosticismo que ha sido permeado, que se ha permeado en esta cabecita. Entonces me doy cuenta de que tengo los centroamericanos dicen, me doy cuenta que tengo un arroz con mango dentro de mi cabeza, una mezcla de cosas,
como comer, el dicho argentino también está locro con dulce de leche, ¿no? Tengo como un locro con dulce de leche acá adentro y son incompatibles uno con otro. Pero hasta que no me decido a hacer esa limpieza, hasta que no me decido a determinarme, a determinar en lo que estoy creyendo y a hacer una introspección para un profundo análisis, entonces no solamente hay sincretismo, mezclas en mi vida, sino que en mi discurso, no se olviden que cuando mi boca se abre, saca del buen tesoro o del mal tesoro que hay dentro mío, aquello que tengo guardado. Entonces, cuando abra mi boca a enseñar, a proclamar, a predicar, ¿sí?, va a salir ese sincretismo, va a salir esa mezcla. Y quien esté ávido por conocer y te escuche, me escuche, entonces, ¿de qué se va a alimentar? Recuerden que Yeshua les dijo a los fariseos, dijo, ustedes, cuando judaizan a alguien y lo traen y lo sacan de allá para ponerlo acá, dice, lo hacen doblemente pecador. Lo sacan de Guatemala para traerlo a Guatepeor. ¿Entienden? Y muchas veces terminamos siendo así. Yo reconozco, si lo habré hecho por años. Si lo habré hecho por años, porque siempre me gustó enseñar, siempre me gustó contarle a otros lo que Dios me ha venido enseñando, hablando, lo que yo he leído y he interpretado, y se lo he dicho, se lo he contado a otros. Entonces digo, wow, cuánta mezcla que di, ¿no? Y cuánta gente hoy hay que abrazó lo que en algún momento salió de mi boca y salió esa mezcla, la voluntad de Dios mezclada con lo que yo creo, con un pensamiento que viene de afuera, ¿no? Y es como que todo eso entra en una licuadora y sale algo que la gente termina abrazando y anda a decirle después, che, no, como yo te enseñé, no era así. Porque aquello ya hizo base, aquello ya se estableció como un fundamento en sus vidas. ¿Ah? Y lo que el Padre está haciendo en este tiempo tiene que ver con eso, con arrancar de sus hijos todo aquello que no tiene nada que ver con Él. Arrancar ese dualismo de creer que en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento se revela o se muestra un Dios malo, ¿sí?, un Dios justo, ¿sí?, y la idea de que ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hay como un Dios más bueno, hay un Dios más benevolente, un Dios más misericordioso. Ese es el dualismo. ¿Sí? Y cuando yo junto esas dos cosas y las meto acá adentro, termina habiendo un sincretismo, dos cosas que no son compatibles. Entonces, no uno el antiguo pacto con el nuevo pacto, porque es como un Dios sin misericordia con un Dios misericordioso. Entonces no voy a lograr unir esas ideas en mi cabeza. ¿Me entienden? Y ahí se crea esa mezcla, esas falsas ideas que mi mente después viene a elaborar como para justificar aquello. ¿Me entienden? El liazononón que se nos hace en la cabeza. ¿Ah? Entonces, gente, tenemos que trabajar en aquello. Esto es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial en este tiempo. Despojándonos de todos aquellos pensamientos, de todas aquellas ideas que tenemos que están en oposición con su verdad, con su voluntad. Y miren esto.
Encontramos acá en el libro de Mateo a Yeshua trabajando en la cabecita de los suyos. Mateo capítulo 5, voy a leer algunas cosas salteaditas, pero lo vamos a ir viendo. Mateo capítulo 5, y acá dice algo importante en el versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido a quitar aquello. No he venido a darle de baja aquello, a decirle que aquello caducó. No he venido a ustedes con la idea de cancelar aquello, ¿cómo se dice hoy? Con las redes sociales somos... Conocidos. No. Cancelados. Sí. Somos como vetados. Hay una palabra que se usa. Bueno, no me sale ahora. Entonces, censurar. Ahí está. Gracias, él. Entonces, Yeshua dice, no he venido a censurar aquello, sino a darle cumplimiento. Y miren qué importante. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que el cielo y la tierra sufran aquella purificación, dice, hasta que pase aquello, si yo miro y aquello todavía no ha pasado. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Recuerden, son cosas que tenemos que recordar y tener bien en claro en nuestra mente, gente. Cuando nosotros leemos ley en la Biblia, es una muy mala traducción de lo que la Torá en sí significa. Se ha traducido Torá, que tiene que ver con enseñanza, que tiene que ver con instrucción. Escuchen, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a abrir nuestra cabeza y nos va a sacar de la ley, que lo vemos como malo, porque nuestra cabeza, nuestra mente ya lo identifica así. Ley, malo, gracia, bueno. Y no es así. No es así. Se ha traducido como ley la Torá, la enseñanza de nuestro Padre. Nuestro Padre cuando entregó su Torá, su instrucción a su pueblo, es para que le vaya bien. ¿Algunas cosas fueron abolidas? Sí, claro que sí. Y todo lo que tiene que ver con rituales, aquello ha sido abolido. Sí, claro que sí. Porque Yeshua vino a ser aquel sacrificio. Yeshua vino a ser aquel cordero. Y recuerden que los sacrificios tenían que ver como cuando nuestros padres allá en el Sinaí, a través de su adoración a este becerro de oro, cuando ellos se construyeron una imagen del Dios, se me fue ahora, que tenía forma de toro, que adoraban allí en Egipto, entonces salieron de Egipto, pero ellos tenían la necesidad de seguir adorando aquello. Entonces se construyeron para sí aquel becerro de oro, lo adoraron cuando unos días antes el Señor había dicho, hey, y este es mi pacto con ustedes, no tendrán otro Dios fuera de mí. Sí, lo aceptamos, Dios mío, abrazamos eso que tú nos estás diciendo. Días después tenían su Dios toro, que habían hecho sus sacrificios y estaban allí adorados, postrados delante de ese Dios toro. Entonces ellos quebrantan el pacto. Y recuerden que la consecuencia de quebrar el pacto era muerte. Muchos murieron. Dice que murieron como 3.000 personas, ¿sí? Ese día. Cuando Moisés baja de haber estado con el Eterno y se encuentra con aquello. Como 3.000 personas murieron. Entonces, ¿qué hace Dios? Crea como
ley intermedia entre esto y aquello que se esperaba. Esa ley intermedia que tiene que ver con los sacrificios. Donde ahora sí la gente tenía que, ya no perdían ellos mismos su vida, sino que, y todo esto apuntaba a Yeshua, claro que sí, traían un animalito inocente para que esa sangre fuera derramada sobre la tapa del arca, en esa tapa, ese propiciatorio, donde el Señor aceptaba el sacrificio, ¿sí? Y los perdonaba. Y tiene que ver eso con Yom Kippur, donde una vez al año el sacerdote entraba, si presentaba la sangre delante de la tapa y el Señor perdonaba a su pueblo hasta el próximo año. Y en el próximo año, depende de lo que hagan, vamos a ver si los perdono o no. Entonces era sacrificio tras sacrificio. Yeshua vino a ser el cumplimiento de aquello. Todo aquello apuntaba a Yeshua, quien iba a ser el Cordero, quien iba a derramar su sangre, quien iba a traer su perdón una vez y para siempre. Entonces hay cosas que tienen que ver con el sacerdocio arónico. Cuando vemos allí en el libro de Hebreos, capítulo 7, nos habla acerca del cambio de ley y tiene que ver con el cambio de la ley de los sacerdotes, donde ya no está más en acción, en función el sacerdote arónico, sino que ahora Yeshua viene a ser nuestro sumo sacerdote. Entonces hay cosas que Yeshua vino a traer su cumplimiento. Claro que sí, pero hay otras cosas, como los 10 mandamientos, hay otras cosas como las leyes morales, como las leyes sobre el dinero, sobre los préstamos, sobre los esclavos. ¡Hey! Eso está vigente hoy en día. Claro que sí. Hay una continuidad de aquello, porque tiene que ver con instrucción, tiene que ver con enseñanza, con Torah, y no con ley, con algo que nos ha sido impuesto. Donde tenés que cumplirlo sí o sí, si no, castigo. No, así los hemos visto, así se nos ha presentado. ¿Entiendes? Entonces Yeshua dice, hey, yo no he venido a abolir aquello, yo he venido a aquello a darle su cumplimiento. Y de cierto te digo que no pasará el cielo y la tierra. No pasará, perdón, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará ni una yod. ¿Vieron? Yod, Y-O-D, es una tilde, es una comita que se va a ver en los escritos hebreos, una tilde, ¿sí? Una comita allí arriba de la palabra, y es, por así decirlo, lo estoy diciendo mal, pero para así decirlo, como la letra más pequeñita, como con sin significado, por así decirlo, porque la yod sola no dice nada, ¿sí? En el conjunto de la palabra, cuando se agrega, ahí sí viene a dar algún significado, pero sola, por sí sola no dice nada. Entonces Yeshua está diciendo, hey, ni una yod va a pasar, va a quedar, no va a tener su cumplimiento hasta que el cielo y la tierra pasen. Y el cielo y la tierra todavía no ha pasado. Quiere decir que todo aquello todavía continúa. Yeshua no ha venido a cancelar, a vetar aquello. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy, pero muy en claro, gente. Recuerden, a ver, si vos tuvieras un empleado en tu casa, la señora que te limpia, si sos independiente, si sos autónomo y tuvieras un empleado, ¿sabes? El día que tengamos que dar cuentas al Eterno, el Señor, escuchen esto, gente, escuchen esto. El día que yo tenga que dar cuentas por aquello, el Señor no va a abrir la Constitución de la nación argentina para ver qué es lo que yo hice. El Señor no va a abrir la ley de trabajadores de la República Argentina. No, Señor. El Señor va a abrir su palabra, se va a ir allí a la Torá, se va a ir allí a los primeros 5 libros que comprende de Génesis hasta Deuteronomio, y el Señor va a decir, a ver, ¿cómo has hecho, cómo has tratado, cómo has
¿Cuál ha sido la relación entre vos y tu empleado? A ver, vamos acá. A ver, Mauricio, yo dije que así vos tenés que hacer con ellos y así vos los tenés que tratar. A ver, si lo has hecho así. ¿Me entienden? Porque en la enseñanza y en la instrucción que el Señor da, escuchen esto que es muy importante. En la enseñanza que el Señor da, los dos son beneficiados, los dos salen ganando, tanto el empleador como el empleado. Y lamentablemente, hoy vemos en nuestras leyes que no es así, que siempre el empleador es el que sale ganando y que el empleado siempre se va a llevar las de perder. ¿Sí? Tremendo. Entonces, gente, aquello no ha sido abolido, aquello no ha sido cancelado, para nada. Miren esto, versículo 21 del capítulo 5. Oístes que fue dicho, tal cual, Susana, tal cual. Es la Torá. Tiene que ver con la legislación del reino. Entonces, no podemos decir, como siempre digo, que yo pertenezco o que soy habitante del reino de los cielos y no tener ni la menor idea cuál es la legislación de ese reino. ¿Cómo puedo decir que soy un habitante del reino de los cielos y pensar que la legislación, la constitución del reino de los cielos está abolida? ¿Me entienden? ¿Me entienden cuando digo que hay mucho pensamiento en nuestras cabezas que tienen que ver con el gnosticismo, que tienen que ver solo con un conocimiento o con una idea o con un pensamiento, pero totalmente sincrético, que no tiene nada que ver, que no hay relación? Es antagónico lo que yo pienso con respecto a lo que el Padre dice, a lo que el Padre ya estableció. Entonces, digo que soy un habitante del reino con un pensamiento antagónico al mismo reino. No hay forma, gente. Por eso es que nos ha ido como nos está yendo. Nos ha ido como nos ha ido y nos está yendo como nos está yendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta que no entendamos la intención de nuestro Padre. Y gente, cuando Yeshua vino, no vino a cancelar nada de aquello. Cuando Yeshua vino, fue para traernos la interpretación de aquello. Cuando Yeshua vino a traernos la correcta interpretación de aquello. Miren, versículo 21 del capítulo 5 de Mateo y otros. Oístes que fue dicho a los antiguos, no matarán, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, y hemos interpretado pero yo os digo, hemos interpretado como que Yeshua vino como a tirar todo aquello a la basura, ¿sí? Y a decir, no más ley, sino vamos de hoy para adelante con la gracia. Por eso la doctrina del dispensionalismo, ¿sí? Ojo también con ello. Busquen, por favor, gente, a ver, cuando yo les digo busquen, tiene que ver con que si lo buscas está aquello, no es algo que yo estoy inventando, ¿sí? Donde se nos habla de las distintas dispensaciones, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, no hay tal cosa como aquello y esto. No hay tal cosa. Porque cuando leemos el antiguo pacto, encontramos con que
Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué halló Enoc? ¿Y qué halló Elías? Y otros tantos. Gracia, favor. Uno que no merecían. Recuerden que gracia tiene que ver con un favor que no merezco. Una bendición que por tener el pensamiento que tengo y las ideas que tengo y por estar como estoy, no merezco. Pero que la Biblia es muy clara cuando el Señor dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Tiene que ver, gente, no con ley y no con gracia, tiene que ver con su soberanía. Entonces, cuando analizamos la doctrina del dispensacionalismo, nos vamos a dar cuenta de que esto nace en la cabecita de un hombre en el cual hay mucho gnosticismo, mucho sincretismo, mucho dualismo, y de toda esa ensalada nace dicha doctrina. Ojo con eso, gente. Busquen, y se van a dar cuenta que es como yo le estoy diciendo. No como Mauri le está diciendo. Como Mauri leyó y ahí están todos los datos y toda la evidencia. Entonces cuando Yeshua vino, no vino a cancelar aquello. Cuando Yeshua vino, dijo, pero yo os digo, y cuando Yeshua dice, pero yo os digo, no viene a cancelar y a traer algo nuevo. Porque de hecho, como decíamos el otro día, él vino a elevar la vara. Si yo lo creía inalcanzable, Yeshua viene a poner aquella vara más arriba, como más inalcanzable todavía. Yeshua dice, pero yo os digo, o sea, Yeshua está diciendo, si yo pudiera parafrasear esto, y de hecho lo voy a hacer, Yeshua está diciendo, hey, la correcta interpretación de aquello que se dijo, el espíritu de aquello, y esto yo lo he hablado un montón de veces. Yo estuve trabajando en la policía, fui policía de la provincia de Córdoba, estaba en el área de la policía caminera, estaba en la dirección general de la policía caminera, y está la ley de tránsito, la ley 9235, nosotros trabajábamos con esa ley, y esa ley decía que es obligatorio el uso dentro del territorio de la provincia de Córdoba, tanto en rutas nacionales y provinciales. Bueno, no importa, no me iba a ir para otro lado. Como en caminos terrestres, en caminos de tierra, era obligatorio el uso, ¿sí?, de las luces bajas del vehículo. Bien, en eso se basa la ley. La obligatoriedad del uso, ¿sí?, mientras vos estés moviéndote con tu auto, salvo dentro de los ejidos urbanos donde cada municipio decide si se abraza a la ley 9235 o no, pero era obligatorio el uso. Entonces, ¿qué hacíamos? Multábamos, una multa económica, se multaba a la gente que no traía las luces bajas encendidas. Pero resulta que había algunas personas que no venían con la luz baja encendida, sino que venían con la luz de posición prendida, ¿sí? Amén. Esto que estás diciendo, amor, acá, era un poquito lo que hablábamos anoche, acerca de que no puedo esperar que el Espíritu me revele aquello que no leo, aquello que no investigo, aquello que no indago, ¿sí? Y cuando la conocemos, entonces sí, Señor. Entonces venimos a tener un correcto entendimiento de lo que Él dice, claro que sí. Entonces, si vos le prestás atención a tu auto tiene 3 o 4 posiciones en la perilla de encendido de las luces. Está en 0. Primer punto, esas son las luces llamadas luces de posición,
donde marcan la posición del auto, donde está parado, estacionado, se ve el auto donde está, allí. Pero después está el próximo punto, que es la luz baja del vehículo, donde vos con la palanca le podés hacer señas, podés aumentar la intensidad de aquellas luces. Y esas luces son las obligatorias. O sea, mientras el vehículo se mueva, mientras el vehículo avance, entonces es obligatorio aquella luz. Y lo que nos pasaba al principio, que yo no me di cuenta hasta que el Señor abrió mis ojos, entonces cuando el vehículo venía andando y no tenía la luz baja, sino la luz de posición, nosotros también multábamos a esa persona. ¿Sí? Porque no tenía las luces bajas encendidas. Pero cuando el Señor empezó a abrir mis ojos y me empezó a enseñar y me enseñó cuál era el espíritu, la esencia de la ley de tránsito 9235, entonces cuando la persona no venía con las luces bajas, sino que venía con la luz de posición, yo dejé de hacerle multas a esa persona, y de hecho tuve algunos problemas con mis compañeros y algunos problemas con los jefes, porque ellos decían, no, pero no trae la luz baja, multa. Yo decía, no, pará, a ver, no trae la luz baja, trae la luz de posición. O sea, quiere decir que la persona tuvo la intención de encender las luces. Está bien, no puso la perilla donde debía ponerla, pero tuvo la intención. O sea, tuvo la idea, vino la idea de decir, no, tengo que andar con luces en la ruta. Llevó su mano hasta la perilla, movió, o sea, está toda la intención de la persona en querer cumplir aquello. No fue lo que la ley, lo que se espera de la ley, sino que, ¿qué hacía yo? Le decía, Señor, mire, está correcto. No, correcto no. Está bien, usted tuvo la intención, pero mire, lo correcto es esto. Lo correcto es que usted mueva un punto más. Este es el punto. Entonces las personas iban agradecidas. Y ahora las personas sabían, se les había enseñado qué era lo que tenían que hacer. Entonces esas personas yo no las multé más. ¿Sí? Obviamente yo después renuncié a mi trabajo en la policía de la provincia de Córdoba. El Señor tenía otro plan para mí, así que bueno, salí de ahí. Pero, ¿me entienden? Entonces, Yeshua dice, ¿escucharon que fue dicho? Pero yo les digo, les vengo a traer la correcta interpretación de aquello. No es solamente si matás, sino si planeas en tu corazón, también, ante el planteo de tu corazón, aunque no lleves a cabo el hecho, si está planteado, si está elaborado, decidido en tu corazón, es como si lo hubieras hecho. Esa es la correcta interpretación. ¿Me entienden? Entonces, yo, en aquel tiempo, si nos vamos y nos remitimos a la Biblia, entonces podía no matar, pero en mi corazón ya había matado a medio pueblo. ¿Sí? No había llevado a cabo el hecho. Por lo tanto, no era culpable de juicio. Pero en mi corazón ya había matado a medio pueblo. Entonces Jesús viene a decir, ey, ojo con eso. La correcta interpretación de lo que se quiso decir es esta. Qué tremendo, ¿no? Miren esto. Versículo 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. No, yo a mi esposa no le engañé jamás. A ver, en tu corazón. En tu corazón. ¿Qué pasó en tu corazón? Por eso serás juzgado. Lo hayas llevado a cabo o no, en tu corazón. ¿Qué resolvió tu corazón? Versículo 31. También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer, pero yo digo,
¿Me entiendes? Y así podemos encontrar varios, pero no es mi idea en esta mañana leérselos a todos. Obvio que no. Es que podamos tener en nuestras cabecitas un orden, que podamos tener en nuestras cabezas, que podamos ser despojados, que eso no lo va a hacer el Señor, gente. El Señor nos va a abrir la cabeza, en el buen sentido. El Señor nos va a hacer ver, ahí está, el Señor nos va a hacer ver, va a sacar a la luz, el Señor va a dejar expuesto todo pensamiento, toda idea, toda creencia que yo tenga en mi mente, que está hoy rigiendo mi vida, por lo tanto, apartándome del correcto camino del Eterno, para que yo lo trabaje. El Señor va a exponer, va a sacar a la luz aquello. Me va a confrontar con su palabra. Cuando hablábamos de la piecita de incubación, entonces si yo te digo a vos, hey, quiero que vengas a ver la pieza de incubación, cuando yo abra la puerta, entonces se va a dejar al descubierto, se va a dejar o va a estar expuesto, van a estar expuestas muchas cosas que no van a tener nada que ver con la pieza de incubación. Entonces, quien vea esa pieza va a decir, Mauri, pero vos me dijiste pieza de incubación y mira cuántas cosas que no tienen nada que ver con la incubación. Entonces no es una pieza de incubación, sería como un depósito de cosas. ¿Entiendes? Y nuestra cabecita muchas veces viene a ser ese depósito de cosas. Donde no está fundamentada la Torá, la enseñanza de nuestro Padre, la legislación de ese reino, sino que es un depósito de lo que yo creo, lo que yo pienso, ideas que se han permeado, algunas ideas que las he pescado allí afuera y las he establecido. Termina siendo mi cabecita un depósito de ideas, un depósito de cosas. Y lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, y es lo que está haciendo con cada uno de sus hijos, hasta Shavuot, recuerden que en Shavuot el Señor viene a ampliar, a expandir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Viene a traer un mayor entendimiento, un mayor conocimiento de aquello que Él ha depositado en nuestras vidas. Por lo tanto, en este camino hacia Shavuot, día 28 ya de 49, en este camino, en este tiempo de la cuenta del Omer, en estos días hasta aquello, el Señor viene a dejar expuestas algunas ideas, algunos pensamientos, viene a dejar expuestos aquel sincretismo, aquel dualismo, ¿sí? Aquellas ideas que son antagónicas a su verdad, a su diseño. Pero, gente, el que tengo que limpiar el depósito soy yo. Él viene a dejar expuestas aquellas ideas. Él viene a dejar expuesto, a sacar a la luz aquello que yo estoy creyendo que está mal. Ahora es mi trabajo limpiar ese depósito. Es mi trabajo poder quitar aquello. Es mi trabajo, es lo que yo tengo que hacer como hijo, de quitar aquel lastre, de limpiar mi cabecita, de poder trabajar en estudiar, en leer, en hacer tus investigaciones, estudiar tus investigaciones para
poder quitar aquello que no tiene nada que ver con Él. Y poder abrazarte a su verdad. Poder abrazarte a la intención original de tu Padre Celestial. ¿Se entiende? No es mi idea hacer demasiado lío, pero que podamos entender eso, porque esa es la verdad. ¿Sí? Eso es lo que Yeshua está haciendo. Comenzó cuando Él vino, obviamente, pero que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. A despojarnos de aquello. A que no haya mezclas antagónicas en nuestras vidas. Porque vamos a caminar en un antagonismo. Vamos a hablar antagónicamente. Vamos a ver la vida de manera antagónica. Y vamos a estar en un gran problema. Como dice mi esposa, el Señor nos ha dejado su manual. Y es nuestro trabajo revisarlo. Es nuestro trabajo repasarlo, estudiarlo, hacer nuestras averiguaciones. Es nuestro trabajo. Leerlo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la correcta interpretación de aquello. Que nos muestre, que nos revele la intención de ese escrito. Que yo no solamente me base en lo que allí dice, donde muchas veces encontramos muy malas traducciones, sino, Señor, revélame esto. Quiero conocer tu intención detrás de esto. Para poder creer correctamente. Para poder vivir y hacer correctamente, según tu voluntad, según tu diseño. Y por sobre todas las cosas, Señor, poder enseñar a otros correctamente. Y no meterlos en ese sincretismo, en ese dualismo, que no va a ser más que sacarlos de Guatemala para llevarlos a Guatepeor. ¿Se entiende? Es nuestro trabajo, gente. Es el trabajo tuyo y mío. No quedarnos solo con la letra, sino irnos profundo. Una vez el Señor me dijo, sumérgete en mis profundidades. Y si el Señor me dijo, sumérgete en mis profundidades, es porque no estoy allí. Es porque estoy en la orillita. es porque estoy solo con los piecitos chapoteando en el agua. En vez de estar donde debo estar. Anoche hablábamos acerca del Salmo 32:8. Te enseñaré el camino por el que debes andar. El Señor dice, parafraseando esto, hey, te voy a enseñar por donde tenés que andar, por donde vas a encontrar mi victoria, por donde vas a encontrar mi salvación, por donde vas a encontrar mi prosperidad, por donde vas a encontrar todo aquello que necesitas para ir adelante con tu encomienda. Te lo voy a mostrar, porque estás yendo para otro lado. Pero va a depender de mí tomar la decisión de caminar y de andar por aquello que el Padre me está mostrando. Esa es la responsabilidad de cada uno. Y un día se nos va a pedir cuentas por eso. Tremendo. Gente querida, hasta aquí lo dejamos hoy. Dios me los bendiga en gran manera. Recuerden, seguimos próximo viernes, próximo sábado, seguimos caminando hacia Shavuot, seguimos viendo, seguimos descubriendo aquello que Yeshua habló, entendiendo la correcta interpretación de aquello, lo que salió o lo que es la intención original de nuestro Padre Celestial para poder andar, transitar, caminar, quedarnos en aquello. Así que seguimos hacia adelante. Gente, un abrazo gigante, bendecido sábado. Pásenlo maravilloso hoy, disfruten de este día hermoso y a sacarle provecho a las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos trae. Un abrazo gigante, nos vemos. Bendiciones. Chao, chao, chao.